Bien, ahí está grabando. Les son útiles las clases grabadas, ¿no? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Yo la- Entonces, dijimos que las derivadas de funciones implícitas están relacionadas justamente con una función, la derivada de una función que se llama función que está definida implícitamente. ¿Cuándo una función está definida implícitamente? Cuando las variables independientes y variables dependientes están en la misma expresión sin que esté la variable dependiente en función de la variable o las variables independientes. ¿Sí? En realidad, nosotros decimos que, por ejemplo, en el caso de la expresión 1, g de x, y igual a 0, esa es la función g de x igual 0, define implícitamente a una función y igual a f de x, ¿sí? Cuando yo reemplazo y por f de x en la expresión g de xy igual 0 y la verifica, ¿sí? Quiere decir entonces que, por ejemplo, existen dos alternativas. Que yo pueda explicitar la función, con lo cual la explicito y obtengo la derivada, pero hay casos en que se hace difícil obtener la función explícita, o sea, la variable o las variables dependientes en función de las independientes. Entonces, sí o sí necesito aplicar la derivabilidad de funciones implícitas. Ahora, ¿qué dice el teorema de existencia y derivabilidad de funciones implícitas? Si se tiene una función g de xy, que es una función continua en un cierto dominio, que contiene a un punto x0 y 0, donde se verifica que, a ver, esperen porque no puedo hacer, no sé por qué, no se pasa. Bueno. Disculpen, pero no sé por qué no pasa Bueno. Si hace clic derecho, profe, por ahí no. Uno hace... ¿No está en un PDF, profe? ¿Cómo? Sí, es un ¿Está en un PDF. PDF? Voy a abrir ¿No otra... será, Voy a no será abrir... deslizando para abajo? Sí, es un PDF, pero no hago clic y no... No importa, ya abro el que corresponde. Nada más que no sé por qué abrí el PDF. Abro un... Abro el PowerPoint y ya está. Bueno, dejo de compartir este y voy a compartir el PowerPoint. Creo que este es el PowerPoint. Ahí estoy, ¿eh?
Ahí está el PowerPoint. ¿Lo ven? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, sigamos. Entonces, el teorema dice que si g de x y es una función continua, en un cierto dominio que tiene el punto x0 y 0, se dice que existe la función si se cumple que g de x0 y 0 es igual a 0, si las derivadas de g respecto de x, la derivada parcial de g respecto de x, y la derivada de g respecto de y existen, y son continuas en el entorno del punto, y la derivada de g respecto de y en el punto es distinta de 0. En ese caso se cumplen esas tres cosas, las tres premisas, sumado a que la función es continua, decimos que existe la función, ¿sí?, dada en forma implícita, o sea, la función g de xy define implícitamente que y es función de x. Y que además g de xy igual a 0 es derivable. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque justamente existen las derivadas de g respecto de x, la derivada de g respecto de y. Entonces, no olvidemos que se tiene que cumplir que g de xy sea continua en un punto, que g de x0 y 0 sea igual a 0, y que la función sea derivable, o sea, existan la derivada de g respecto de x y la derivada de g respecto de y que la derivada de g respecto de y sea distinta de 0. En ese caso decimos que esta función g de xy en el punto x0 y 0 define implícitamente ¿qué cosa? Y en función de x. ¿Estamos? Son dos Profe, cuestiones. Sí. ¿por qué la derivada de g con respecto a y tiene que ser distinta de 0? Ahora lo estamos viendo, ahora lo estamos viendo. Justamente no se los dije porque ahora lo vemos, porque para poder obtenerla hay que dividir por esa derivada. Entonces, como la división por 0 no existe, tiene que ser distinta de 0. ¿Estamos? Pero ahora lo vemos. Está muy buena tu pregunta. Entonces, lo definido se cumple para las condiciones de existencia y de derivabilidad también de otras funciones con mayor número de variables. Ahora, el problema que tenemos que resolver consiste en calcular entonces la derivada, pero aparte, o sea, la derivada de la función 2, pero a partir de la 1. Es decir, ¿cuál es la 2? Esta. Yo debo encontrar la derivada de y respecto de x, pero a partir de la función dada en forma implícita, porque a decir verdad, no la puedo explicitar, y si la pudiera explicitar, lo hago, pero vamos a considerar a partir de la premisa que no se puede explicitar. Entonces, vamos a ver distintos casos, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de funciones y a la cantidad de variables que se pueden presentar. Vamos a dividir 4 casos. El primero es el más sencillo, donde tenemos la función g de x igual 0, ¿sí?, que como vemos, que es una función que aplica R2, porque tiene una variable independiente y una variable dependiente, en R. ¿Sí? Esa función define implícitamente a i igual a f de x, que aplica R en R. Entonces,
Este muñequito, ¿por qué piensa? Piensa porque dice, tengo que encontrar entonces, si y es función de x, la derivada de y respecto de x. ¿Entendieron básicamente cuál es la cuestión de esto? Es decir, se da para aquellos casos en los cuales no se puede explicitar, ¿no es cierto?, una variable en función de la otra. Entonces las tengo a las dos en la misma expresión. Si yo pudiera explicitarla, despejo y en función de x, la derivo y chao, se acabó el problema. La derivo como una función de una sola variable, pero no se puede. Entonces, ¿qué hago? La derivo como una función implícita. ¿Está claro la premisa? Voy a volverlo a explicar, profe. ¿Cómo? Lo último que dijo, si lo podría volver a explicar. No entendí eso de que está en R2 y después en R1. Claro. La función g de xy, ¿qué tiene acá? ¿Cuántas variables tiene en el dominio? 2. Por eso R2. 1 más 1 es 2. G aplica R2 ¿en qué? En R. ¿Por qué? Porque llega a una sola, a una, digamos, a una variable que en este caso es 0, pero que está en los números reales. Es una sola función, una sola variable. ¿Estamos? Sí. Por eso aplica R2 en R. En cambio, esta función decimos que define implícitamente a y en función de x. ¿Por qué? Y porque y es la variable dependiente, x la variable independiente. Entonces, sabemos que esta función aplica a los reales en los reales. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, si y es función de x, quien debo encontrar es la derivada de y respecto de x. Ahora, vamos a calcular la derivada de la función 2, es decir, la derivada de y respecto de x, partiendo de la función implícita, o sea, g de xy igual 0. Entonces vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la clase pasada de funciones compuestas. ¿Por qué? Y bueno, lo que vamos a hacer es justamente aplicar derivada de función compuesta para resolver el tema. Sabiendo que tenemos a g de x igual 0, donde x es igual a x, o sea, x depende de x solamente, e y depende de x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo, ¿qué caso sería de funciones compuestas? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿El primero? No, Ah, no, el segundo, el segundo. tercero, porque es Ah, aquel en el cual la variable x es variable intermedia y final a la vez. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí o sí, no? pero Entonces, tengo la derivada de g parcial respecto de x, ¿por qué parcial? Porque g depende de x y de y. Por la derivada de x respecto de x, porque x variable final. Eso es lo que aplicamos la otra vez, digamos en la semana pasada. Más la derivada de g respecto de y, por la derivada de y respecto de x. Es decir, tenemos tantas derivadas como, o sea, tantas componentes aquí, como variables haya. Y tantas derivadas o tantas expresiones como variable final haya. Como tengo una sola variable final, tengo una sola expresión. Teniendo en cuenta entonces que la derivada de x respecto de x es igual a 1, directamente, ¿qué hacemos? Despejamos la derivada de y respecto de x. La despejamos y fíjense ustedes aquí, obtenemos la derivada de y respecto de x es igual
a menos la derivada de g respecto de x sobre la derivada de g respecto de y. O sea, lo único que hacemos, que es, a ver, perdón, ¿no? Despejar esto. Acá, ¿sí? Despejamos, pasamos derivada de g respecto de x con signo menos y la dividimos por la derivada de g respecto de y. Entonces, de esa forma, ¿qué me queda? Me queda que la derivada de y respecto de x es igual a menos la derivada de g respecto de x sobre la derivada de g respecto de y. Por eso es que tiene que ser distinto de 0 la derivada de g respecto de y. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Ah, bien. Porque Sí. si no, porque no se puede dividir por 0. ¿Está? Bueno. Ahora entonces vamos a ver un ejemplo en la próxima placa. Y fíjense ustedes que dice, calcular la derivada de y respecto de x de las siguientes funciones. Entonces, quisiera que ustedes hagan esta. Esta es una función que está dada en forma general implícita, pero yo sé que y depende de x, por lo tanto debo encontrar la derivada de y respecto de x. La derivada de y respecto de x, de acuerdo a lo que... copien por favor, 6y cuadrado menos y menos x cuadrado igual 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué aplico? La formulita anterior. Profe, ¿podría repetir? 6x cuadrado. ¿Alguien la tiene copiada para no pasar al otro o no? 6, si no le paso. ¿Nadie le copió? Sí, ahí la digo. 6y 6 y... cuadrado, Ah, perdón, ya está. Gracias, 6y cuadrado menos y menos x cuadrado igual 0. Bueno, a Esta, ver, gracias. ahora apliquen esta fórmula. ¿Estamos? Espera, profe. ¿Vamos? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Bueno, a ver cómo les da. 2x sobre 12y menos 1. Sí, Sí. lo mismo. Sí, lo mismo. Bueno, ¿está claro? Eso es muy fácil esto. Creo que ustedes esto lo habían visto también en análisis 1. Vamos a ver ahora el caso 2. El caso 2, ¿qué dice? Sea la función g de x y z igual 0, fíjense ustedes, el dominio, ¿cuántas variables tiene? 3. 3. 3, por eso dice R3. La imagen tiene una 1. variable, es 0, pero es una. Por eso G aplica R3 en R, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esta función, g de x y z igual 0, define implícitamente a la función z igual a f de x y. O sea que esta es una función de dos variables, por eso es R2 en R. ¿De acuerdo? La pregunta del millón. ¿Cuáles derivadas tengo que encontrar si z depende de x e y? El muñequito piensa y la respuesta ¿cuál es? Si z depende de dos variables, entonces, aunque esté dada en forma implícita, yo debo
encontrar la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de z respecto de y. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿No? Entonces, derivo como función compuesta, aplicando la regla de la cadena. Entonces, yo sé que acá z depende de x y de y depende de ella sola y x depende de ella sola. O sea, yo tengo 3 variables, pero de las cuales, ¿cuántas son independientes? 2. 2. ¿Cuáles son? X e y. Entonces, muñequito piensa, las derivadas son la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Si nosotros lo derivamos como función compuesta, derivo primero teniendo en cuenta que x es la variable final, por lo tanto, ¿qué voy a tener? Y bueno, voy a tener la derivada de g respecto de x por la derivada de x respecto de x, más la derivada de g respecto de y por la derivada de y respecto de x, y la derivada de g respecto de z por la derivada de z respecto de x. Pero yo acá sé que y no depende de x, por eso es 0, y que x tampoco depende de otra variable, sino de ella misma. Por lo tanto, la derivada de x respecto de x es 1. Este término es 1, y este otro es 0. Por lo tanto, se reduce a esta expresión. Derivada de g respecto de x como variable intermedia, más la derivada de g respecto de z por la derivada de z respecto de x como variable final. ¿Qué tenía que encontrar? Una de las cosas que tenía que encontrar era la derivada de z respecto de x. ¿De acuerdo? Entonces, despejando, se obtiene que la derivada de z respecto de x es igual a menos la derivada de g. O sea, despejar es muy simple. Derivada de g respecto de x sobre la derivada de g respecto de z. Y por esto la derivada de g respecto de z tiene que ser distinta de 0. Ahora hacemos lo mismo, pero teniendo en cuenta que y es la variable final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiene tantos términos, aplicando la regla de la cadena, como variables hay. Pero siempre la tengo que derivar respecto de la variable final, que es y. Entonces hago la derivada de g respecto de x por la derivada de x respecto de y, más la derivada de g respecto de y por la derivada de y respecto de y mismo, más la derivada de g respecto de z por la derivada de z respecto de y. Teniendo en cuenta que la derivada de x respecto de y es 0, y que la derivada de y respecto de y es 1, porque y no depende de otra cosa que de ella misma, y x no depende de y, reemplazo acá derivada de x respecto de y 0, derivada de y respecto de y 1, ¿y qué me queda? Me queda esta expresión, ¿sí?, de la cual despejo la derivada de z respecto de y, y voy a tener esta expresión, que la derivada de z respecto de y es igual a menos la derivada de g respecto de y sobre la derivada de g respecto de z. Donde la derivada de g respecto de z tiene que ser distinta de 0 porque no se puede dividir por 0. ¿De acuerdo? Para una cantidad de funciones, para una derivada, para una función con mayor número de variables independientes, o sea, supongamos que tengamos n variables independientes, ¿qué vamos a tener? Y bueno, esa función va, digamos, esa función dada de forma implícita, va a definir a una función y
que es función de x1, x2, xn, de n variables, ¿de acuerdo? Donde tendremos que las derivadas parciales de la función con respecto a sus variables independientes serán de la siguiente forma. Derivada de y respecto de x sub y es igual a menos la derivada de g respecto de x sub y sobre la derivada de g respecto de y. Donde la derivada de g va a ser distinta de 0. A ver, entonces ahora traten de hacer la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y de esta función. Necesitan con esta la pueden hacer. O quieren tener las fórmulas. ¿Cómo era, profe, la fórmula? O sea, Ahí se las paso. ¿no? Sí. Allí tienen la derivada de g respecto de x. Y después la derivada de g respecto de y es igual, en vez de derivar respecto de x, derivo respecto de y. ¿Mm? ¿Se animan? Aquí está el... Bien, profe. Bien. ¿Vamos? ¿Está? No, profe, espere. ¿Estamos? Ahora sí, profe. Bien. ¿Todos terminaron? Sí. Bueno. Acá está la respuesta. ¿Estará bien? Profe, una pregunta. Sí. Si es una derivada, si es, por ejemplo, la primera derivada, si es una derivada parcial de z con respecto a x, no me termina de quedar claro por qué queda z en la expresión. ¿Por qué motivo? Fíjate. Porque vos tenés que es una derivada de función implícita, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que la derivada de la función implícita, vos tenés que es la derivada de g respecto de x, sobre la derivada de g respecto de z. Entonces, cuando derivas g respecto de x, puede tranquilamente quedarte z en tu expresión. ¿Mm? Lo que pasa que en este caso, o sea, particularmente las dos derivadas tienen z. Entiendo cuál es tu pregunta, pero
forzosamente queda la variable, porque en realidad, cuando vos derivás, por ejemplo, si derivás, suponete, te doy un ejemplo, si derivás 3 y igual a 4x cubo, ¿no es cierto? Ahí te queda 3x cubo porque vos la estás haciendo explícita. Si no, te va a quedar, la expresión te va a quedar con z, forzosamente. No sé si se explica. ¿A ustedes les queda igual? Claro, entiendo por qué llega. Porque no puedo explicitarla la función. ¿Sí? No puedo explicitar z en función de x y de y. O sea que yo necesito conocer el valor de x, el valor de y, el valor de z. No le puedo explicitar, no la puedo despejar, porque si la pudiera despejar tranquilamente, ¿qué hago? Despejo acá, reemplazo z por su equivalente en x, y. ¿De acuerdo? Y al hacer la derivada de g respecto de x, te va a quedar en la expresión el z. No te queda otra. Porque de todos modos vos necesitas, si vos querés calcular un valor de la derivada de z respecto de x, necesitas conocer las coordenadas de los 3 puntos, x, y, z. O sea, ¿por qué te queda? Porque justamente es una derivada de una función que está dada en forma implícita y vos no podés explicitar z en función de x y de y. Es por eso que te queda. En la expresión, digamos, la variable z. No sé si te queda claro. O sea, es por eso simplemente. Sí, sí, entiendo, profe. Bueno. ¿Profe? Sí. A mí en el resultado me quedó en la derivada con respecto a y, me quedó un más x, que no sé, creo que no estaba ahí. Acá, en esta, Claro, sería 2x, 2y En el más numerador. por z, claro, más x. acá, Sí, Sí. veamos, veamos. A ver. La derivada de z respecto de x va a ser igual a la derivada de z respecto de x sobre la derivada de z respecto de y. Entonces, la derivada de z respecto de x va a ser igual a x más y. Y la derivada de z, la derivada de g respecto de x, dijimos que es igual a x más y. ¿Sí? Lo que pasa es que tengo acá, esta es la última, esta es la que no te da. claro, profe, o sea, me queda igual, pero un más x arriba. Eso era solamente la diferencia. Mira, te queda la derivada de z respecto de x igual a la derivada de g respecto de x, espérate que lo anote, derivada de g respecto de x sobre la derivada de g respecto de z. Y es derivada de z respecto de x igual a menos. ¿Esta es la que te queda distinta o la otra? No, la otra, profe. Ah, la otra. Vamos a la otra entonces. La derivada de z respecto de y es igual a menos la derivada de g respecto de y sobre la derivada de g respecto de z. Entonces, veamos. Yo tengo la derivada de z respecto de y, que es igual a la derivada de g respecto de y, o sea que es igual a 2y por z más x sobre la derivada de g respecto de z, que sería y cuadrado más x
Entonces, acá sí está faltando un X. Acá está faltando un X. ¿Sí? Acá está faltando un X. Voy a anotar para corregir a esto. Sumar X en la segunda. Bien, perfecto. Se ¿A armaron. todos les pasó, les quedó igual? Sí, profe. En el denominador, en el numerador. Vamos a poner en el numerador. Bien. Bueno, vamos a seguir. Sí, a veces esto incluso yo lo he sacado del curso, del libro, pero muchas veces puede llegar a haber errores. Por eso es bueno repasarlos, ¿no? Bueno, y vamos ahora al tercer caso. ¿Qué dice el tercer caso? ¿O quedan algunas dudas antes de pasar al tercer caso? Profe, yo tengo una consulta. Sí, Si una función sí es explicitable y calculamos la derivada ya sea por forma explícita o por forma implícita, ¿nos tiene que dar igual? les tiene que dar igual, haciendo todos los pasajes de término y eso les tiene que dar igual. Ah, bien. Por supuesto que si les da la variable dependiente, la van a tener que reemplazar por su equivalente, ¿no es cierto? Ese es el tema. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Vamos ahora al tercer caso. Dice, sea el sistema de ecuaciones. Ahora es un sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Qué sería un sistema? Que tiene dos ecuaciones. ¿Dónde? La función G1 depende de X, de Y, de Z, y la G2 también de X, de Y, de Z, pero que sabemos que Y depende de X y que Z depende de X. Entonces, muñequito piensa que ¿cuáles son las derivadas que tengo que encontrar? Si Y depende de X y Z depende de X, pues tendré que encontrar la derivada de Y respecto de X y la derivada de Z respecto de X. Ahora bien, R aquí aplica, perdón, la función esta, G grande, aplica R en R2. ¿Por qué? Porque yo parto de una sola variable independiente y llego a encontrar dos variables dependientes. Entonces decimos que ese sistema, el de la parte de arriba, o sea, G1 de X y Z igual 0, y G2 de X y Z igual 0, definen implícitamente a dos funciones. Por eso aplica R en R2. O sea, Y igual a F1 de X y Z igual a F2 de X. En este caso, vamos a tener que aplicar también lo mismo, o sea, funciones, la derivada de funciones compuestas, ¿dónde? Ahora no tenemos que hacer una sola derivada, sino dos, y considerando a X como variable final, o sea, ¿se acuerdan cuando hicieron ustedes funciones compuestas? Bueno, Y depende de X, Z depende de X, pero X depende de ella sola, de ella misma. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener, como tengo dos funciones, G1 y G2, voy a tener que plantear dos derivadas, pero cada una de ellas va a tener como variable final únicamente a X. Por eso se plantea la derivada de G1 respecto de X por la derivada de X respecto de X, más la derivada de G1 respecto de Y por la derivada de Y respecto de X, más la derivada de G1 respecto de Z por la derivada de Z respecto de X. ¿De acuerdo? Y en el segundo hacemos todo lo mismo, pero
pero derivando la función G2. Entonces, fíjense ustedes que les queda un sistema de dos ecuaciones, un sistema no homogéneo. ¿Por qué no homogéneo? Porque como la derivada de x respecto a x misma es 1, paso derivada de G1 al segundo miembro y derivada de G2 al segundo miembro. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un sistema de dos ecuaciones, un sistema no homogéneo de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Es lo que ustedes, digamos, vieron en álgebra. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, paso derivada de G1 y derivada de G2 al segundo miembro, y por regla de Kramer, obtengo la derivada de y respecto de x, que va a ser igual a ¿qué? Al determinante sustituto sobre el determinante principal. El determinante principal está formado por los coeficientes de las incógnitas, que son la derivada de y respecto de x y la derivada de z respecto de x, y el determinante sustituto va a ser aquel en el cual, cuando yo quiera encontrar la derivada de y respecto de x, ¿qué hago? Y bueno, cambio todos los términos de los coeficientes que acompañan a la incógnita por el término independiente. Y hago lo mismo con el segundo. ¿Sí? Esto se denomina determinante jacobiano, que es primo hermano de otro que se llama hessiano y de otro que se llama bronsquiano. El jacobiano es el determinante que está formado por las derivadas parciales de las funciones cuyas filas están definidas por las funciones, la cantidad de funciones que hay, y cuyas columnas por la cantidad de variables que hay con respecto, no sé, a las cuales se derivan estas funciones. Por eso se llama determinante jacobiano. G1, G2, que son las dos funciones, respecto de I, Z, que son las dos variables, que en este caso son variables dependientes. ¿Está claro? Profe, Sí. ¿puede retroceder 2 diapositivas? ¿Dos? Sí, creo que en 2. Bueno, veamos. Vamos a retroceder. Anterior y anterior. ¿Qué duda te quedó acá? Creo que entonces quiero que era una más antes. ¿Cómo? Creo que era una más antes. Ah, bueno. Acá. A ver. ¿Esta? Fíjense, este es Eso un sí. sistema no homogéneo. ¿Acá es o la otra? No, esta es. Quería ver la... listo. Es un sistema no homogéneo. ¿Por qué? Porque paso de, como dx de x es 1, entonces paso de derivada de g1 respecto de x, derivada de g2 respecto de x al segundo miembro, y cuando quiero encontrar esta incógnita, reemplazo los coeficientes en el determinante sustituto, los determinantes G1 y G2, respecto de y, los reemplazo respecto de x, pero como tienen signo menos, el signo menos lo puedo sacar fuera. ¿De acuerdo? Y cuando obtengo la otra, la derivada de c respecto, la derivada de z respecto de x, procedo de la misma forma, nada más que voy a reemplazar la segunda columna, ¿no es cierto? Y este se llama determinante jacobiano. ¿Está claro?
y se expresa de esta forma. O sea, jacobiano G1, G2, que vendría a ser la cantidad de funciones respecto de las variables y z. ¿Mm? Si el determinante no se anula, si este determinante no se anula, el sistema tiene solución única. Fíjense ustedes que me interesa que el determinante principal este no se anule, porque no se puede dividir por cero. O sea, esto se puede aplicar para los otros, para todos los otros la misma expresión, nada más que cuando el determinante está formado por las derivadas respecto de x y de z, voy a decir jacobiano G1, G2 respecto de x, z, y jacobiano G1, G2 respecto de y x. ¿Mm? O sea que las derivadas de funciones implícitas, en forma resumida, se pueden expresar a través de estas dos formulitas que, digamos, nos indican el jacobiano, donde debe cumplirse que el denominador debe ser distinto de cero, o sea, el determinante principal. ¿Sí? ¿Se animan a hacer uno? Profe, Sí. esta, esta fórmula que tenemos en esta última diapositiva Sí. son las mismas que las que teníamos anteriormente con Claro, el nada más que determinante este es un completo. resumen. Son las mismas, porque Ah, fíjense ustedes, jacobiano G1, G2, porque son en la función G1, después la función G2. El determinante principal es donde derivo G1 y G2 respecto de y de z. ¿Sí? En la primera columna respecto de y, en la segunda columna respecto de z, que son mis variables dependientes. Luego, cuando encuentro la derivada de y respecto de x, reemplazo la columna de los coeficientes que acompañan a la, digamos, la incógnita por la derivada respecto de x. Y acá la derivada respecto de x, pero en la segunda columna. O sea que es lo mismo. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Quieren hacer este ejercicio? ¿Necesitan las fórmulas? Copien esto y después vamos a las formulitas. Copien esto y después me vamos a las fórmulas. ¿Están copiando ya? sí, profe. ¿Copiaron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos ahora al anterior. ¿Necesitan ver desmenuzadas las fórmulas? Sí, por favor. Allí tienen y allí tienen. ¿Mm? Profe, ¿puedo poner la diapositiva que sigue? Sí. ¿Está? Ahí está.
¿Están trabajando? Sí, profe. Yo estoy Bueno. tratando de... ¿Cómo vamos? Profe, una Sí, pregunta. ¿Es la derivada de G1 sobre la derivada de X? O sea, le hablo en la matriz. Al lado estaría, en la segunda columna estaría que la derivada de G2, sí, dividido la derivada de X o de Z. en realidad no es la derivada dividido, sino que es la derivada Perdón, sí. respecto de, Perdón. ¿sí? La derivada, por ejemplo, de G1 respecto de Y, respecto de Ahí está. Z, no es dividido, es respecto de. ¿Mm? Sí, perdón, profe, se me chispoteó la cabeza, ¿no? Chispoteo. ¿Estamos? Profe, ¿puede poner la diapositiva de las fórmulas? La que está como ¿Está? expandida. Por decir. ¿Está? Esta misma. Sí, esa. Esa es Es para largo esto, Z que profe. depende de X. Y esta es Z, es Y que depende de X. ¿Estamos? Es más largo este. Profe, ¿puede poner el de derivada de Z respecto a X? Ahí está. Gracias. No, por favor.
¿Estamos? Espera. Ahí terminé, profe. Bueno, Creo que también, pues, no sé si ¿estamos? también lo hizo. Vemos. Bien. Allí está el resultado. ¿Qué les parece? Uno, bueno, y el otro. Vamos al anterior, para que lo corroboren. Sí, creo que hice. ¿Está bien? Sí. Bien. ¿Y este otro? También. No, yo tuve un error. Muy así. bien, un aplauso. Un aplauso. ¿Lo Es escuchan largo el esto, aplauso? profe. ¿Cómo? Es largo esto, profe. Ah, bueno, y hay otros más largos. ¿Quieren que veamos? Cuarto caso. ¿Ustedes creen que los ingenieros son ingenieros porque sí? ¿Por qué hay tan pocos ingenieros? ¿Mm? ¿Qué les parece a Todos ustedes? son- ¿Qué Por el opinan? Profe, ¿y esto en gobierno. qué aplicación tiene? Uy, esto tiene muchísimas aplicaciones en distintos procesos donde nosotros tenemos, por ejemplo, varias variables, ¿sí? Y no tenemos la forma explícita. Supongamos, ustedes están en mecánica, una estructura que depende de varias variables, qué sé yo, por ejemplo, la tensión, la presión, la temperatura, bla, 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 ¿sí? Y ustedes necesitan ver la variación de una respecto de la otra, y en este caso, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que hacer uso de este tipo de derivadas de funciones implícitas, porque si no pueden saber cómo varía una de respecto de otra, no conocen las expresiones, y por lo tanto tienen que utilizar este tipo de resoluciones. ¿Mm? Siempre todo se Bien, aplica. profe. Cuarto caso, si se quejaban que el otro era largo, este es más largo todavía. ¿Por qué? Porque tengo un sistema de funciones donde cada una de las, tengo X, Y, U y B, ¿no es cierto? Pero, fíjense ustedes que U depende de X y de Y, ahora ya no depende de X nada más. Antes teníamos que Y dependía de X y que Z depende de X. Ahora no, ahora tenemos que U depende de X y de y que B también depende de X y de Y. O sea que acá tengo una función que aplica R2 en R2. ¿Sí? Con lo cual, muñequito piensa que ¿cuántas derivadas tengo que encontrar?
4. ¿Sí? 4 derivadas que van a ser la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y. ¿Por qué? Porque u depende de x y de y. La derivada de u b respecto de x, la derivada de b respecto de y. ¿De acuerdo? Con lo cual, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, con la diferencia que ahora vamos a tener que derivar 4 veces. ¿Por qué? Porque vamos a tener que derivar G1 y G2 considerando a X como variable final, fíjense ustedes, que sería esta, igual que el ejemplo anterior, o sea, porque X es variable final y también es variable final, ¿sí? Entonces, si la derivo como función compuesta aplicando la regla de la cadena, primero derivo G1 como variable final X. Después derivo G2 teniendo en cuenta la variable final X también. Y acá que tengo, fíjense ustedes, también un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, teniendo en cuenta que la derivada de x respecto de x es 1 y la derivada de y respecto de x es 0, paso derivada de G1 y G2 al otro miembro, y tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas que también se resuelve por Cramer. Pero acá no termina la cosa, ¿por qué? Porque nosotros acá vamos a tener, fíjense ustedes, se resuelve por Cramer y vamos a tener la derivada de u respecto de x y la derivada de b respecto de x, que se va a formar de la misma forma, o sea, el jacobiano G1, G2 respecto de x y b, o sea, ¿qué voy a tener? El determinante sustituto, que está el determinante principal, que está formado por los coeficientes que acompañan a las incógnitas, ¿sí? Estos coeficientes. Y luego voy a tener la derivada de u respecto de x, donde reemplazo la columna de las derivadas respecto de u por los términos independientes. Entonces tengo la derivada de g respecto de x y la derivada de g2 respecto de x. Con eso voy a tener la derivada de u respecto de x. Si reemplazo en la segunda columna, voy a tener la derivada de b respecto de x. ¿Sí? Entonces, ahora voy a derivar todo lo mismo, pero teniendo en cuenta que y es la variable final. Si y es la variable final, voy a tener que la derivada de x respecto de y es 0 y la derivada de y respecto de y es 1. Reemplazo, se anula este término, paso derivada de G1 y paso derivada de G2 al segundo miembro, y voy a tener la derivada de u respecto de x, que va a ser de la misma forma, teniendo en cuenta siempre que el denominador es 0, ¿cierto? Y aquí la derivada de b respecto de y, también teniendo en cuenta que el denominador es 0. O sea que cuando tengo funciones implícitas con mayor número de variables, sus derivadas se obtienen de forma similar. O sea que, digamos, voy a tener, por ejemplo, en este caso, va a ser más largo todavía. ¿Se animan a hacerlo? Profe ya no me da. ¿Cómo? No tengo muchas ganas de hacerlo, profe. No te escucho. Oh, Anoten ya eso. no tengo muchas ganas de hacerlo. Anoten, ¿no tienen ganas de hacerlo? Pero bueno, falta todavía para terminar la hora, son las 28. ¿Quieren hacer un descanso de 5 minutos? Como te Copien eso, hacen un descanso de 5 y después retomamos, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Sí. ¿puede volver a explicar en forma general cómo se arma el determinante jacobiano?
Sí, O sea, perdón, no el determinante jacobiano, sino el sustituto y el principal. sí, el determinante, fíjate, acá tenés, por ejemplo, en este caso, tenés un sistema, ¿no es cierto?, donde el determinante principal está formado por los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Las incógnitas es derivada de u respecto de i y la derivada de b respecto de i. Entonces, el determinante principal, que vendría a ser este, está formado por los coeficientes que acompañan a las incógnitas. ¿Sí? Que es lo que tenemos acá. Luego, si yo quiero encontrar la derivada de u respecto, la derivada parcial de u respecto de x, que es una de las incógnitas, voy a reemplazar la columna donde tengo la derivada de G1 y G2 respecto de I por la derivada de G1 y G2 respecto de I. Y la tengo acá. Y en la otra, si quiero encontrar la derivada respecto de I, voy a reemplazar la segunda columna, la derivada de B respecto de I, donde tengo la derivada de G1 y G2 respecto de B, la reemplazo por los términos independientes. Como hacían con Kramer, ¿se acuerdan? Bien, profe, gracias. Bueno. Profe, ¿este PDF ya lo subió? Sí, porque este es el mismo que el derivado de funciones implícitas. Ah, bien, ahora lo busco. Porque no lo vi. ¿Me puede pasar un ratito a la siguiente? ¿Cómo? Sí, puede pasar a la siguiente. Así puedo ver la ecuación. Sí, ahí Ahí está. está, el ejercicio. Profe, ¿lo resolvemos? Sí, sí. ¿Puedo volver a las diapositivas de las fórmulas? Sí, cómo no. ¿Cuál? Porque tengo dos. Esta y la otra. Esa misma. Dale. Disculpen 2 segundos, que tengo una llamada del ingeniero Reina. Sí, Santiago, ¿cómo estás? Mira, justamente estoy dando clases, pero de un ejercicio que me esperando. Puedo atenderte una llamada. Sí, 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 sí. No, no, sí lo juro, sí lo juro. No, no, yo lo que necesito, yo lo único que me voy a aportar es clases.
Pero el resto, como está con lo que quiera. Sí. No, no, no. Sí, sí, no, por supuesto. Sí, o tener una reunión por Zoom, pero es más difícil, es mucho más difícil. Sí, sí. Sí, no de terror, el lago es terrorífico. No es molestia. Sí, sí, mi vida. Sí. Ah, ¿y se va a hacer el doctorado? Qué bien, no, lo que pasa es que Manuel acá hay que sí, mucha gente va a hacer. ¿Y sobre qué tema va a ser el idioma? Bien, claro, sí, bueno. No, sí, más que a Manuel aparte de ser muy curioso, muy profesional, y se merece lo mejor. Pero, sí, 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 claro, sí, 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 lo imprimo y como lo imprimo digital. Perfecto, sí, Santiago. Sí, 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 no hay problema, no hay problema. Con mucho gusto, no hay problema. Dale, dale. Sí, Santiago, hace unos años le toca reemplazarnos en el examen de cuando chicos. Sí, sí, trata de porque es bravo, es bravo. Sí, 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 sí. Bueno, Santiago, chao, chicos. No, por favor, de acuerdo. Cuando me llegue. Sí, bueno, sí, sí, sí. No, no, Santiago, si sos vos el que está en esto, porque no hay drama. Sí, sí. Bueno, Santiago, dale, dale, dale. No, por favor, chao, chao. Bueno, acá estoy, chicos, disculpen. Una cuestión académica. ¿Cómo anduvo? ¿O me dejaron?
No, profe, Ah, bueno. acabo. ¿Ya terminaron o no? No, todavía. Bueno. Terminé esta, la que está en la pantalla ahora. Bueno. A ver. ¿Todo terminaste? Faltan las otras tres. Yo terminé la derivada de U con respecto a X. Derivada de cuál hiciste? Sí, yo también terminé esa. ¿Cuál hicieron? La derivada de U con respecto a Ahí X. ¿Estamos acá con eso? Acá tienen el resultado. Ah, sí, esa me dio bien. ¿Ya está? ¿Lo hicieron bien? Profe, Sí. yo al último saqué factor como un 4 nomás. No sé si Está bien, está perfecto. es lo Bueno, mismo. sacan factor común Por eso y estaba viendo si me quedó pueden igual. Claro, esa parte me quedó simplificarlo. igual. Y lo simplifican. Y abajo también pueden sacar factor común el 2 y lo simplifican, ¿sí? Profe, A mí por me dio ejemplo, igual. en el ¿Cómo? examen, en el examen tenemos que llegar nosotros hasta la forma más simplificada o se puede Yo dejar creo que sí, eso lo tienen que hablar esa con cuestión. la profesora de práctico, pero creo que sí, porque Ah, generalmente se pide la mínima expresión. Bueno, ¿lo entendieron a esto? Acá tengo la derivada de U respecto de I. Bien. ¿Vamos? Sí, sí, profe. profe. Este yo. ¿Están haciéndolo este? O Sí, sea, profe, este es el que llega a ser de más. bien. En realidad son largos, nada más, pero no difíciles. Y acá tienen la derivada de b respecto de x y la derivada de b respecto de y. ¿Mm? O sea, son largos, pero no son difíciles. Ese es el tema. Pero, pero son bastante llevaderos, digamos. Sí, estos son llevaderos. O sea, hasta por ahí tediosos, ¿no? Pero bueno, es el tipo de, digamos, Para de... ahí lo más complicado, profe, es acordarse bien la fórmula de cada, digamos, Más que acordarse, de es cada. acordarse la forma, que la estructura, porque seguramente va a variar, van a variar las variables. En vez de X, Y puede ser T y L, ¿me entienden? O sea que en realidad lo que tienen que acordarse ustedes es la estructura que tienen que tener. Uy, se terminó. La estructura que tiene que tener digamos, la, la fórmula, porque estudiarse las fórmulas de memoria es imposible. Pero ustedes saben que si tienen un sistema de ecuaciones, si tienen uno solo, o sea, si tenemos que la variable final es una sola, voy a tener solamente un solo par de ecuaciones. Van a tener, por ejemplo, en este caso,
¿sí? Que sería el tercero, ¿sí? Donde ustedes tienen dos variables con una sola variable independiente, que sería este, que van a tener? Van a tener como variable final x siempre. Entonces van a derivar G1 y G2 respecto de esa variable final que es x. O sea, van a tener un solo par de grupos, un solo par de sistema de ecuaciones. Y en el denominador voy a tener siempre las derivadas de G1 y G2 respecto de las variables dependientes. ¿Sí? En cambio, en el denominador voy a tener, depende qué incógnitas yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la derivada de y respecto de x, bueno, reemplazo la derivada de G1 y G2 respecto de y por la derivada de G1 y G2 respecto de x. Si yo quiero encontrar la otra derivada, y bueno, voy a reemplazar la segunda columna. En cambio, cuando yo tengo dos variables, como en este caso, dos variables dependientes y dos variables, voy a tener 4 sistemas. ¿Por qué? Porque voy a tener la derivada respecto de x como variable final y la derivada respecto de y como variable final. O sea que voy a tener 4 derivadas y 2 pares de sistemas. ¿Sí? Siempre en el denominador tengo las derivadas de G1 y G2 respecto de las dos variables dependientes. Y en el numerador voy a tener que reemplazar la columna de la incógnita respecto de la derivada de la cual estoy tratando de hallar. ¿De acuerdo? O sea, es tomarle la mano para no estudiar de memoria una fórmula. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Bueno, en realidad con esto nosotros estamos, digamos, terminamos la clase de derivadas de funciones compuestas. La clase que viene vamos a ver gradiente y derivada direccional. Así que yo en realidad ahora acá dejaría para que ustedes, pues mañana van a tener el práctico de este tema, así que traten de repasar esto, ¿sí? Y bueno, yo les pido por favor, chicos, que vayan estudiando la teoría, porque recuerden ustedes que tenemos un parcial que se va a tomar después que terminemos el segundo el parcial de El análisis 23, profe. matemático 2 se toma el 22, ¿sí? La parte teórica. Y la parte práctica se va a tomar seguro el 23. Así que les sugiero, en la medida de lo posible, que vayan estudiando y vayan planteando las dudas, porque si no después se les va a juntar todo y va a ser más difícil. Y estaría bueno digamos, que se propongan promocionar la parte práctica y la parte teórica, ¿no es cierto? También. ¿Estamos? Sí, profe, una preguntita. Sí. De esto que estamos viendo, nos falta un poquito para terminar antes del parcial. ¿Cómo dice? O falta mucho que falta mucho por dar todavía hasta lo que va a entrar en el parcial. Y mira, nos está faltando gradiente y derivada direccional, que lo vamos a ver el 18. El 25 es feriado. Después tenemos serie de Taylor, que lo vamos a ver el 1. Serie de Taylor y máximos y mínimos. Así que es probable que el 18 empecemos o veamos serie de Taylor también. Porque nos embroma el examen de
Ah, no, el 22 es el parcial. O sea que vamos a tener entonces el 18, gradiente y derivada adicional, el 1, tenemos serie de Taylor, el 8, vamos a tener máximos y mínimos, y el 15 máximos y mínimos condicionados, y el 22 el parcial. O sea que vamos hasta máximos y mínimos condicionados. ¿Estamos? O sea que vamos a andar bárbaro. Está, profe. Gracias. Bueno, chicos, si no hay nada que otra cosa preguntar, vamos a dejar acá. ¿Sí? Bien. Bien, profe. Hasta Bueno, luego. profe, Gracias. nos vemos. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, Chao, profe. chicos, chao. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao, chao.